Hola a todos, hoy os enseñaré a crear de código Java a UML y al revés. Bueno, lo primero que necesitamos saber es que tenemos que tener instalado el Argo UML, que lo podéis descargar aquí, os lo pondré en el enlace de la página. Y en Java Eclipse tenéis que tener, en el Eclipse Marketplace, tenéis que tener puestos el UML Designer y el UML to Java Generator. Simplemente buscándolo aquí por UML podríais encontrar los dos bajando un poco. Aquí están, simplemente aquí, como podéis ver yo ya los tengo instalados, pero bueno, simplemente sería darle a instalar y se instalan fácil. Bueno, primero veamos cómo hacer tener de código Java a UML. Bueno, lo primero que hay que hacer es meterse aquí en algo UML, darle archivo y importar de ese código. Os vais a donde queráis, donde tengáis la fuente, por ejemplo yo voy a coger este login, a ver, importar, cogéis el login por ejemplo mío. Y aquí en el modelo os deberían salir. Por ejemplo, aquí tenemos mi controlador, mi home, mi login y mi test. A ver, espera, me he equivocado. Es aquí abajo donde hay que cogerlos. El controlador, el home, el login y el test. Esto, por ejemplo, sería una clase mía. Y como podéis ver, tenemos aquí todo con los atributos y los métodos. Por ejemplo, aquí tenemos el controlador de tipo controlador. Y aquí los métodos create home y set controlador, que tiene controlador controlador. Bueno, así es como se crearía un UML desde un código Java. Bueno, y luego en el Eclipse, simplemente, por ejemplo, aquí es donde tenemos el- la clase. Podéis observar que son iguales. O sea, por ejemplo, en el contador solamente tenía el set visible y el 2. Y aquí, por ejemplo, el public home y el set controlador. Bueno, ahora para pasar eh, U- de código UML a código Java, simplemente os venís aquí al modeling. Por ejemplo, vamos a crear una clase nueva. Por ejemplo, vamos a llamar mi prueba 1. Bueno, simplemente tenéis que crearle un nuevo UML project. Por ejemplo, le vamos a llamar prueba 1. Y aquí ya tenéis el modelo UML. Vale, simplemente tenéis que darle aquí. Darle a New Model. A ver, se me ha parado un momento. Simplemente darle clic derecho en New Representation. Aquí veis varias. Vamos a, por ejemplo, darle un nuevo Class Diagram. Vamos a llamar otra vez prueba. Y como podéis ver, no lo ha creado, aunque ahora mismo no tiene nada. Por ejemplo, le creamos una nueva clase que vamos a renombrar. Haciendo doble clic se llega a esta pestaña. Y por ejemplo, vamos a hacerlo de una comisaría, por ejemplo, y un policía. Bueno, por ejemplo, la clase comisaría, puedes ponerle propiedades. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bueno, lo primero sería importar los primitivos de Java. Y ahora sí, por ejemplo, si le das aquí, le puedes dar aquí a añadir.
Eh, ¿Qué es? A ver, le añades. A ver, lo que habría que hacer es salirse aquí. A ver, suprimimos esto. Lo que hay que hacer es, ahora que tenemos importadas, le das, por ejemplo, ahora sí que necesita ponerlo de string. Simplemente le cambias el nombre, por ejemplo, le vamos a llamar comisaría. Bueno, zona, donde está ubicada, que sería el tipo string. Y por ejemplo, una nueva que sea, por ejemplo, el nombre de comisaría. Esto para poder ponerlo de tipo integer sería en, vale, le damos aquí en type al más. Y aquí por ejemplo ya podemos ver qué tipos hay, por ejemplo le vamos a poner integer. Por ejemplo a ver si lo vemos, número de comisaría de tipo integer. Luego en policía por ejemplo vamos a añadirle por ejemplo un número de policía. Que también lo vamos a hacer de tipo integer. Luego otra cosa es, podemos aquí en visibilidad lo podemos poner de tipo público, privado, protección o en un archivo. Por ejemplo vamos a ponerlo de tipo privado. Y como podéis ver lo que cambia sobre todo es que para poder verlo mejor aquí hay un menos de tipo privado y aquí hay un más de tipo público. Y luego por ejemplo otra propiedad más que sea por ejemplo eh, la comisaría a la que van. Por ejemplo comisaría asociada. Por ejemplo sería de tipo string. Vale. También podemos ponerle operaciones. Por ejemplo en comisaría. Por ejemplo una operación que sea eh, no sé, número de detenidos. Y podríamos añadirle parámetros, por ejemplo, que sean de otros tipos. Por ejemplo, eh, habría que añadirle también los tipos de Java. Y ahora sí, si vas a parámetros, bueno, le añadimos comisaría. Y, por ejemplo, aquí te pondría parámetro comisaría. Y lo tendríamos ahí, que sea el tipo número de comisaría. Bueno, ahora sin más guardamos el proyecto. Y para llevarnos tenemos que tener un run as. Vamos a run configuration. Aquí en esta pestaña tenemos que darle al acelero 2UML que nos lleva aquí a una nueva configuración. Em, bueno, aquí para hacer una nueva configuración tendremos que primero mirar de dónde está el modelo que queremos. A ver, eh, vale, aquí esta es la clase, el modelo UML. Aquí luego podemos ponerle, por ejemplo, el nombre que queramos, por ejemplo, entornos. Entornos. Aquí donde está, yo por ejemplo lo tengo en el src y aquí simplemente a dónde va a ir. Bueno, luego en clases aquí podemos ver que nos va a generar por ejemplo los getters y setters, que lo va a hacer en los getters en una colección. Vamos por ejemplo que poner que los setters también los pongan en colección. Y aquí te pone dónde están los datos del autor, por ejemplo, cómo se llama mi ordenador, en qué versión lo quieres hacer y el copyright. Y bueno, simplemente esto sería hacerle un run y ya te lo genera. Está aquí. Por ejemplo, mira, ya te dicen que te lo ha generado. Ahora simplemente es buscarlo. A ver, vale. Buscarlo, por ejemplo, a mí me lo creo aquí, se llama entornos. Ves que te lo creo con todo, el target, el src.
Por ejemplo, estarían aquí la comisaría y la policía. Me ha quedado con errores, pero bueno, podéis ver que están, por ejemplo, en la descripción de policía, el autor, los derechos, que se ha creado un public integer y eso, más o menos te lo crea todo así. Y bueno, esto sería todo.